Dice de la siguiente manera: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La semana pasada nosotros estuvimos viendo ese precisamente versículo acerca del perdón. Esta semana vamos a ver parte del versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente: y no nos dejes caer, ¿en qué? En tentación, sino líbranos del mal. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Muchos de ustedes han escuchado esa oración del Padre Nuestro. Inclusive la hemos visto también en películas. Y normalmente, cuando lo vemos en una película, la imagen que yo tengo era que unos soldados estaban en un peligro muy grande. Había una batalla, había una guerra, y estos soldados estaban en un peligro muy grande, y uno de ellos, en una forma repetitiva, en una forma muy religiosa, comenzó a recitar el Padre Nuestro. Esa es la imagen cuando yo pienso en una película donde he escuchado el Padre Nuestro. Y no quizás porque esta persona sea cristiana, pero de alguna u otra forma, él, viéndose en peligro, recita esta oración como si fuera algo mágico, como si fuera algo que recitarlo en sí mismo tuviese un poder extraordinario y moviese las fuerzas espirituales de una forma extraordinaria, cosa que no es así, cosa que no es verdad. Sino que el día de hoy vamos a concentrarnos en esto, y quiero orar antes de empezar y pedirle a Dios que nos guíe. No podemos entender la palabra de Dios si no tenemos la dirección del Espíritu Santo y no creamos que simplemente leerla nos va a dar entendimiento. Estas cosas deben entenderse de una forma espiritual, y eso es lo que quiero orar esta mañana para que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Señor, tu palabra misma dice: abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. El día de hoy yo te ruego que tú abras nuestros ojos para ver estas grandes maravillas, Dios, de tu ley. Permite, Señor, que los ojos espirituales sean abiertos, que aquellos que no te conozcan te conozcan, Dios, y que los que te conocemos, nuestra fe sea fortalecida en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Lo que les conté cuando una persona en la película recitaba, hay muchas cosas que son erráneas acerca de eso, pero hay algo que es verdadero. Y lo que es verdadero es que esta persona se veía en una situación de peligro, abrumador, y estaba en una situación de guerra. Mis hermanos, muchas veces los cristianos tenemos una actitud no coherente con lo que dice la palabra en referencia a la guerra espiritual. Nosotros normalmente tenemos nuestro hogar, nuestra casa, estamos tranquilos, no hay un peligro inminente físico. Sin embargo, hay un peligro que es un peligro espiritual. El cristiano está en una constante guerra espiritual, y ya les voy a explicar por qué. De hecho, aquí aprendemos con el Padre Nuestro esto. En primer lugar, debemos recordar que tenemos un enemigo, y ese enemigo es Satanás, y ese enemigo tiene un propósito. Es un enemigo espiritual y tiene un propósito.
El propósito es destruirnos como cristianos. Dice 1 de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario, el diablo, dice, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Uno de los animales más impresionantes y de los cuales uno le tiene mucho miedo es un león. Son animales muy grandes, son animales con una mirada bastante intensa. Imagínense. Y lo que la palabra, el Señor nos está diciendo a través de Pedro es que así más o menos es nuestro enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que quiere ser nice o quiere ser amable, no, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si nosotros pensamos que anda buscando a quien devorar, yo creo que debemos pensar en que busca devorar a aquellos que están siguiendo a Cristo. Los que están siguiendo el mundo, los que están no en las cosas de Dios, ya están devorados por el enemigo. Él no los va a molestar. Pero la guerra espiritual es algo verdadero que cada cristiano vive y que el Señor nos dice que el diablo, el adversario, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo. Estamos en una guerra espiritual. Lo creamos o no lo creamos. De hecho, hay dos tendencias. El autor C.S. Lewis, quien escribió Mero Cristianismo, habla de dos, digamos, diches. Una carretera tiene dos diches, ¿no? O uno a la izquierda y uno a la derecha. Él dice lo siguiente en el libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. De hecho, lo tenemos en la biblioteca, es un libro muy bueno, ¿verdad? Que lo pueden leer. Pero él dice lo siguiente en este libro, dice, hay dos errores opuestos en los que las personas pueden caer cuando se trata de los demonios. Uno es no creer que los demonios existen. Eso es uno. Y el otro es creer que sí existen, pero tienen un interés excesivo y malsano en ellos. ¿Se me entiende? Uno, que no existen los demonios. La otra, que sí existen, pero el error es que tienen un deseo excesivo y malsano que no es saludable con respecto a los demonios. De hecho, este tipo de persona ve los demonios en todos lados. Detrás de cada árbol están reprendiendo un demonio. Lo están echando fuera. Le están aplicando esto, le están aplicando aquello, para que el demonio se vaya. Si se poncha la llanta de un carro, ya le echan la culpa al diablo o a uno de sus demonios, en vez de haberlo revisado antes de salir de viaje. Entonces hay algo que es excesivo con respecto a los demonios. Y la otra, no creen nada, no les hacen caso. Pues miren lo que dice C.S. Lewis, dice, a los demonios les da igual, cualquiera sean esos dos errores, les da igual. ¿Por qué? Dice, y se sienten igual de contentos con alguien que no cree en eso, en lo sobrenatural, como alguien que está demasiado interesado en eso. Les da igual, eso es lo que quiere Satanás, mantenernos en un lado o en el otro. Nosotros como cristianos debemos ser instruidos por la palabra de Dios y buscar el equilibrio que es necesario. Dense cuenta, el versículo 13 en Mateo 6, versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal. Esa es como la primera parte del versículo. Pero en esa primera parte hay como dos partes también. La primera es, y no nos dejes caer, ¿en qué? En tentación. Y la segunda parte es, sino líbranos del mal. Una es negativa y otra es positiva. Mis hermanos, la vida de un hijo de Dios es una vida de guerra espiritual, en la cual
nosotros no podemos ni debemos confiar en nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para permanecer firmes. En general hay como tres cosas que nosotros podemos entender de esta frase, o podemos notar. La primera de ellas es que hay una realidad espiritual. La segunda es que no debemos confiar en nosotros mismos. Uno no puede confiar en uno mismo. Y lo tercero es que debemos estar claros que dependemos de Dios para vencer la tentación. Para vencer la tentación. Fíjense, dice, y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué es una tentación? Yo creo que podemos empezar por allí, ¿no? ¿Qué es una tentación? Bueno, una tentación es una circunstancia que se da en la vida de nosotros que nos quiere llevar y nos quiere incitar a pecar y a deshonrar el nombre de Dios y desobedecer sus mandamientos. Por ejemplo, si a alguno de los niños, ustedes se le olvida la tarea, hacer la tarea, y su maestra le está pidiendo la tarea, la tentación que viene cuando le piden la tarea es mentir. Y decir, bueno, es que se me quedó en la casa, es que lo hice, pero se me mojó por la lluvia. Podemos inventar toda clase de excusas, niños, pero la tentación es esa. Estás en una situación donde te sientes en apuros y la tentación que tienes es mentir. O si te metiste en algún problema, si hiciste algo que no es correcto. La tentación es, para salir de ella, es mentir. Entonces, la tentación es una circunstancia, es un momento en el cual tienes el deseo incitante de deshonrar a Dios y desobedecer sus mandamientos. Y eso nos ocurre a todos los cristianos. Interesantemente, entendemos que nosotros debemos orar y decirle al Señor, no nos dejes caer en tentación. Básicamente, lo que nosotros estamos orando es, Señor, dame las fuerzas para no dejarme llevar por un deseo interno, o también puede ser una tendencia interna que yo tengo de pecar, y que entonces yo actúe conforme a esa tendencia, conforme a ese deseo interno, y deshonre tu nombre. Todos los cristianos nos vemos en tentaciones. La tentación no es pecado en sí misma. La tentación no es pecado en sí mismo. Todos vamos a ser tentados. El pecado es cuando nosotros le damos lugar a ese deseo interno, o precisamente a esa tendencia que yo tengo, y hago lo que no debería hacer. En la Reina Valera, la traducción del versículo 13 dice, no me metas en tentación. Como si Dios fuese aquel que me empuja a la tentación. Y eso no es correcto bíblicamente. De hecho, nosotros debemos entender y debemos buscar, si ustedes tienen la Reina Valera, van a leer, no me metas en tentación. Y como si que Dios me mete en una tentación o me pone en una situación para que yo sea tentado. No, eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, lo podemos ver porque Santiago, capítulo 1, no lo tienen que buscar, pero Santiago capítulo 1 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Santiago dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo
no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Así que si en tu versión de la Biblia, Reina Valera, quizás dice, no me metas en tentación, no vayas a pensar que es que Dios te lleva a una tentación. No, Dios no hace eso. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero mira lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Te das cuenta cómo trabaja? Dice que nosotros somos tentados. ¿Por qué? Por nuestra propia pasión, nuestra propia concupiscencia. Acuérdate que el enemigo tienta con algo que a ti te gusta. Les voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo hay un pastel de chocolate y a mí me gusta muchísimo el pastel de chocolate, el enemigo puede tentarme mostrándome un pastel de chocolate. Pero si a mí no me gusta el chocolate y el enemigo me muestra un pastel de chocolate, yo ni pendiente. Esa no es una tentación para mí. No es una tentación. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia. Ahora, el hecho de ser tentado no es pecado. Cuando somos tentados no es pecado. La tentación no es pecado. La tentación es actuar de acuerdo a esa tentación. Eso es lo que nosotros llamamos pecado. Se concibe, dice dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Así que algo importante es que sepas, es que todos los cristianos somos tentados, pero no tenemos que caminar o no tenemos que darle lugar a la tentación. Ahí es donde está el problema, porque eso produce pecado. Podemos hablar de dos tipos de tentaciones. Hay tentaciones internas, que es la tentación que yo estoy describiendo en este momento. Es una tentación interna. Pero también hay una tentación que puede ser externa. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Mateo 4. No sé si se acuerdan, pero en Mateo 4 el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Y le dijo, Satanás acudió, por ejemplo, le dijo, transforma estas piedras en pan. Sabemos que el Señor había estado ayunando. Y por supuesto su cuerpo, su carne tiene hambre. Pero él le dijo, si eres el Hijo de Dios, transforma esto. Y la tentación estaba allí por su cuerpo físico, tenía hambre. Después le dijo, bueno, si te tiras allí, no dice la palabra de Dios que va a mandar a rescatar a sus ángeles. Y él le dice, bueno, la palabra de Dios también dice, no tientes al Señor tu Dios. Dice, si me adoras, te voy a dar todo esto. Y el Señor le dijo, no, la palabra de Dios dice que no vas a adorar a otro, sino solamente a el creador de los cielos y la tierra. Entonces la tentación puede venir externa también. Hay situaciones en las cuales tú puedes ser tentado. Las personas pueden tentarte a hacer cosas que no deberías hacer. Nuestros amigos que no son cristianos, que tienen malas costumbres, ¿qué ocurre? Que ellos pueden estar haciendo algo que a nosotros nos llama la atención y tendemos a ser tentados por las cosas que ellos dicen, por las cosas que ellos hablan, por las cosas que ellos piensan, toda esa situación. Ahora, es algo importante que el cristiano debe orar para que no caigamos en tentación. ¿Cuándo debemos orar para que no caigamos en tentación? Miren lo que dice el versículo 11 del Padre Nuestro. Véanlo ahí en sus Biblias. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día.
Este es el modelo de oración. No para que lo repitamos palabra por palabra, sino ese es el tipo de oración que nosotros debemos hacer a Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cómo debemos orar por la provisión de Dios? Cada día. Nosotros no debemos confiar en, bueno, que yo tengo la nevera llena, tengo dinero en el banco, puedo sacar. Debemos confiar en el Señor. Danos hoy el pan de cada día, el que necesito hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces pecamos nosotros? Cada día, bien sea en hecho, pensamiento, motivación, acción. Y después de esto, la tercera petición personal para nosotros es la siguiente: no nos dejes caer en tentación. Esa es una oración que nosotros debemos orar diariamente. Estamos diciendo al Señor, cuando oramos, no me dejes caer en la tentación, estamos orando y le estamos diciendo, dame las fuerzas, por tu gracia, ¿no? Dame las fuerzas para resistir, para que no me deje llevar por el deseo interno o quizás la tendencia que tengo de pecar. Y entonces deshonre tu nombre y actúe conforme a esa petición. Esa oración debe ser diaria. Debe ser diaria. El Señor es muy claro con respecto al pecado. Si nosotros no estamos alerta, vamos a sucumbir ante la tentación. Mire, el Señor es tan claro que ya lo hemos visto en Mateo 5. Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, arráncatelo y tíralo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor está hablando en hipérbole, pero lo que nos quiere decir es que esto es muy grave. Mire el punto en el cual medidas radicales en nuestra vida para no pecar. Si tú eres un cristiano que no está orando constantemente para que el Señor te libre de no pecar, me late que tú no estás consciente de la realidad de las tentaciones y de la realidad del pecado. Hermanos, esto no quiere decir, hay pecados de pecados, ¿verdad? Pero quizás podemos orar, algunos de nosotros podemos orar, Señor, ayúdame a resistir el deseo y la tentación que yo tengo de hablar de más, que es chisme. Estar hablando en realidad cosas que no edifican y que no son necesarias. Y hablar de más. Y dar más detalles de los que yo tengo que estar dando porque tengo una tentación de pecar. O, Señor, ayúdame a no querer tomar el control en mi matrimonio como esposa. A estar mandando. Porque la tendencia, como dice en Génesis, y nos explica el Señor, es de la mujer tomar el control. Querer tomar las decisiones finales y actuar de una forma manipulativa en algunos casos para tomar el control de su hogar. Y esa es una tentación que muchas mujeres batallan con eso. Especialmente si son nicaragüenses. O la tendencia que tiene el hombre de relajarse y tener una actitud pasiva ante la familia y no hacer lo que tiene que hacer. Eso es como el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Porque todo se hizo pata para arriba después de Génesis 3. La mujer queriendo tomar el liderazgo y queriendo tomar la dirección del matrimonio y el hombre fresco.
sin hacer lo que tiene que hacer. Entonces, algunos hombres tenemos que orar: Señor, ayúdame a resistir la tentación de hacerme el fresco, de no hacer lo que tengo que hacer, sino que como mi esposa lo hace, bueno, ahí está bien, al cabo, ni peleamos ni nada, ahí ella lo hace y fresco, vivimos felices. No en la voluntad de Dios. La tentación de hablar mucho y no dejar que los otros hablen, sino estar hablando y hablando y hablando, y cuando te das cuenta, no dejas hablar a nadie. La tentación de estarte quejando. Ustedes saben esas personas que tú no le quieres preguntar cómo estás, ¿verdad? Ustedes conocen ese tipo de personas. Porque cuando tú lo ves, no le quieres decir cómo estás. Porque cuando le digas cómo estás, es como que le abres la puerta para que esta persona te monte todas las quejas de su vida. Eso es una tentación. Eso es una tentación. Y tenemos que tener cuidado. Hay otras. Yo no quiero que solamente veamos esto. No me dejes caer en la tentación, como Pablo le dijo a Timoteo, huyes de las pasiones juveniles, ¿verdad? Esa es parte de la tentación. Tanto hombres como mujeres, huye de las pasiones juveniles. Pero muchas veces nosotros creemos que las tentaciones son esas cosas: quiero mentir en esto, o quiero hacer esto con tal persona, con esta, con lo otro. No solamente eso está malo, eso es tentación también, y nosotros debemos orar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en cada una de las tentaciones que podamos experimentar y que podamos ver. Pero hay unos pecados que son, los llama Jerry Bridges, pecados respetables, que son ese tipo de pecados que el chisme, la mentira, el hablar de más, la falta de respeto al esposo, la falta de el ser pasivos como hombres, el no tomar el liderazgo en la familia que debemos tomar, y así vamos, y tranquilo. Y Satanás está allí tentándonos, y nosotros caemos. Debemos orar diariamente: Señor, guárdame de ser tentado. Dame las fuerzas para resistir cuando venga la tentación. Y eso debemos hacerlo diario. Si tú puedes pensar, por ejemplo, ¿cuál es el remedio para no pecar? Bueno, te voy a dar uno que creo que es el más importante. Dice la palabra de Dios: velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Cuando tú y yo caemos en una tentación, puede ser por dos cosas: o no velamos, o ¿qué otra cosa? No oramos. Simple, eso es bien simple. Cada vez que uno cae en un pecado, dos cosas: o no velamos o no oramos. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué es velar? Velar es estar atento, es estar pilas puestas, es estar pendiente. Pero muchas veces los cristianos tenemos una actitud no de velar, no de estar alerta. ¿Por qué? Porque realmente estamos cómodos, creemos que Satanás sí se está atacando a otro. Yo no ando con eso. No, yo estoy aquí bien. Y Satanás nos está atacando, no estamos viendo la tentación y caemos en la tentación. No estamos alerta. Velen, eso es lo que significa velar. Velar es como aquel soldado que está en una torre vigilando el campo para ver si el enemigo viene. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener con referencia a la tentación. Estar velando, estar pendientes. Y la otra es: velen y oren. Si caemos en tentación, es porque no estuvimos atentos
de la situación o porque no oramos y no buscamos esto que Dios está diciendo. Señor, ayúdanos, no me dejes caer en la tentación, dame las fuerzas para no caer en la tentación. Ojo, cuidado, si caes en la tentación no digas, es que Dios no me ayudó a estar firme. Cuidado con eso, ¿ok? Es que Dios no, tú tienes que hacer, Dios te da la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Si estás tentada a no hacer el trabajo que necesitas hacer, no, es que Dios no me dio las fuerzas para yo hacer lo que tengo que hacer. No, levántate, haz lo que tienes que hacer y a medida que vas, Dios te va a estar dando las fuerzas. Ok, algo que también es importante que nosotros debemos recordar es el rol de la iglesia en ayudarnos a no pecar. El rol de la iglesia en ayudarnos para que no caigamos en las tentaciones. Yo quiero que vayas en este momento a Hebreos 10:23. Vete a Hebreos. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, 23 al 26. Aquí hay algo muy importante. Nosotros ya estudiamos el libro de Hebreos, está en la página 1240, para aquellos que tienen una Biblia de color café, o esta. Dice lo siguiente la Biblia, en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Qué significa vacilar? Sin ir de un lado para el otro. La cuestión es estar firme, porque fiel es aquel que prometió. Y después dice lo siguiente, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si no, sí, ese es el enemigo que anda ahí molestándome, ¿verdad? Sí. Consideremos, el 24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Pero lo malo es que aquí hay unos subtítulos, y como que piensa que ahí tenemos que terminar. Pero no es así, la Biblia en el original no hay subtítulos. Esos son subtítulos para ayudarnos. Pero mire lo que dice el 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Estos versículos de exhortarnos los unos a los otros, en la parte de arriba el contexto es un contexto de permanecer firmes sin vacilar, sin estar pecando. Y después en el 26 habla lo mismo de estar pecando. La razón por la cual nosotros no debemos dejar de congregarnos es porque, entre una de las razones, es que el congregarse nos ayuda a mantenernos en línea con Dios. La congregación, la reunión con mis hermanos, me ayuda a permanecerme en línea y no caer en la tentación. Porque ustedes creen que es tan terrible cuando una persona es sacada o expulsada de la iglesia. Porque nuevamente se sale de la protección protección espiritual que Dios ha establecido para que el cristiano esté firme. De hecho, mire que Pablo es tan... una figura que él muestra en esto es lo entregado a Satanás. Es fuerte eso. Cuando una persona es expulsada de la iglesia, es como que Pablo está diciendo, bueno, esta persona ha sido entregada a Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia, y no estoy hablando del lugar físico como este físico, ¿no? Sino el grupo de hermanos y hermanas comprometidos los unos con los otros. Dice, cuando se sale una persona de eso o es expulsada, esa persona queda a la deriva.
queda sin la protección espiritual que Dios ha establecido en la comunidad de fe. Por eso dice aquí, no dejando de congregarse, necesitamos ser alimentados por la palabra, necesitamos ser cuidados por los hermanos. Porque ¿acaso podemos confiar en nuestro corazón? Ustedes saben que la respuesta es no. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y que el corazón es engañoso. Y no podemos confiar en nosotros mismos. Por esa razón, un cristiano llanero solitario no debe existir. Un cristiano que es llanero solitario no debe existir. Un cristiano debe tener una iglesia, una comunidad de fe en la cual él o ella está comprometido, porque eso nos ayuda a no entrar en la tentación. Es lo que Dios ha establecido para cuidarnos. No es la única forma, es parte de lo que Dios ha dado a sus hijos. La segunda parte del versículo 13, volviendo a Mateo 6, dice, sino líbranos del mal. El mal puede traducirse también, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. También puede traducirse de esa forma. Recuerden lo que dije anteriormente en 1 de Pedro 5:8, dice, su adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo bueno y la esperanza que nosotros tenemos como cristianos es que nosotros ya tenemos cómo termina la historia, ya tenemos cómo nuestro adversario es vencido. Dice Apocalipsis, muchos de ustedes han estudiado, creo, Apocalipsis, dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Se acuerdan de la serpiente antigua? ¿Dónde? En Génesis 3, ¿verdad? Por allá estamos. Ahora estamos en Apocalipsis. ¿Qué pasa con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? El cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Una de las cosas que hace Satanás es que nos acusa delante de Dios. Nos acusa. Él está activo porque aquí dice que acusa a nuestro Dios, ¿cuándo? Día y noche. Como que nos anda acusando constantemente. Por eso tú y yo tenemos que estar alertas constantemente. La segunda parte, como dije anteriormente, dice, líbranos del maligno, líbranos del mal. Satanás quiere hacernos daño. No olvidemos eso. Satanás quiere destruirnos. Y nosotros, el Señor nos enseña que debemos orar y pedirle que nos libre del mal. Bien sea el mal general. Muchas veces cuando algunos de nosotros vamos a un lugar, viajamos, algunos de ustedes que van en moto a otros lugares y todas las semanas están teniendo que viajar, nosotros oramos que el Señor cuídanos del mal. Porque hay peligro en las calles, hay peligro en las carreteras cuando vamos de viaje. Y le pedimos al Señor, Señor, guárdanos del mal, guárdanos del peligro, ¿no? Del peligro general. Y eso está bien y podemos hacerlo. Pero también podemos decirle al Señor, porque así lo expresa su palabra, líbranos del maligno, líbranos del mal. No lo vamos a ver. No creas que vayas a ver a Satanás. No creas que vayas a ver a un monstruo con cachos y con cola, que es de color rojo. No te creas eso. No te creas eso. Él es mucho más sutil que eso. Nosotros estamos en el mundo bombardeados por tentaciones y muchas veces esas tentaciones son orquestadas por Satanás. Porque él sabe dónde nos quiere dar.
Y si tú y yo no estamos alerta ante esa situación, si tú y yo no estamos pendientes, si tú y yo no estamos en oración, vamos a caer. El que esté firme, cuide que no caiga. A mí me da un miedo cuando una persona dice, ay, por ejemplo, muchos de ustedes saben que un pastor recientemente, bastante conocido, inclusive en medio de nosotros, cayó en adulterio. Y era una persona bastante reconocida en ciertos círculos y todos nos quedamos boquiabierta, ¿no? Por lo que había pasado, por esa situación ilícita que él tenía y engaño a su esposa y muchas cosas. Y nosotros nos quedamos así boquiabiertas. Pero tengamos cuidado que eso también nos puede pasar a nosotros. No nos quedamos muy firmes. Porque cuando nosotros nos quedamos muy firmes, ya Satanás ha ganado ventaja delante de nosotros. Debemos recordar que somos débiles y que no debemos confiar en nosotros mismos. Necesitamos los hermanos para ayudarnos, necesitamos estar velando, necesitamos estar orando. Velen y oren para que no entren en tentación. Recuerdan que esta mañana le escribí en el grupo que pensaran en esto y la pregunta era, ¿puedes ver tu vida como si estuviera constantemente bajo amenaza y en peligro por diferentes tipos de males? Y por eso necesitar la ayuda y la protección de Dios en todo momento. Esto lo dice, es una pregunta que lo dijo a J.I. Packer, un gran hombre de Dios, ya está muerto, pero un gran maestro de la palabra de Dios. Y él preguntaba esto, ¿puedes ver que tu vida como si está constantemente en amenaza y en peligro de diferentes tipos de males? Y que por eso tú necesitas ayuda de Dios en todo momento. Y después él responde, él dice lo siguiente, si no lo miras así, él dice, créeme, aún no puedes ver lo que tienes por delante. Eres como una persona que vaga con los ojos vendados y los oídos tapados en medio de una calle bien concurrida, con el tráfico viniendo de ambos lados. Eso es lo que serías si tú piensas, si tú no piensas que tú estás en amenaza de peligro en todo momento. Eres como un hombre que está ciego y sordo en medio de una calle bien concurrida, en medio de un tráfico inmenso, viniendo carros por todos lados. Él dice lo siguiente para finalizar. Él dice, aprende del Padre Nuestro lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Y a medida que puedas discernir cada vez más los peligros, apóyate más fuertemente en el gran libertador. Y ese libertador es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en Salmo 91:14, dice, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Tenemos esperanza con nuestro Señor Jesucristo de que Él nos va a ayudar a vencer la tentación, a darnos la firmeza para estar en todo tiempo firmes delante de Él en nuestra vida. Algunos dicen que se hacen cristianos y después ya no son cristianos. Nosotros debemos orar que el Señor nos guarde de eso, nos guarde de permanecer siempre firmes en Dios. Oremos. Padre eterno, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, como dice J.I. Packer, a comprender la magnitud de la guerra que tenemos por delante, aunque no la veamos físicamente, pero tú nos enseñas en el Padre Nuestro que el mal está al acecho y que nosotros debemos orar constantemente para recibir tu gracia y recibir la firmeza y las fuerzas para no dejarnos llevar por ese deseo maligno en nuestro corazón o por la tendencia que tenemos. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre y a honrarte y a no pecar, a estar alertas, velando y orando.
En Cristo Jesús oramos. Amén.